Muy buenos días. Vamos a continuar con la lectura del texto Algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices, orgánicas e histéricas. El texto fue escrito entre 1888 a 1893 y publicado en este último año, 1893. Empieza el texto con una nota introductoria y nos dice James Strachey que hay 4 ediciones en francés, la primera de 1893, la segunda de 1906, la tercera 1925 y la última de 1952. Voy a continuar. Hay un total de 6 ediciones o traducciones en castellano, la primera en 1943, la segunda en 1900. No, la primera en 1934, la segunda en 1943, tercera 1948, cuarta 1953, quinta 1967 y última 1972. Es un texto importante, entonces. Dice, este trabajo, redactado en francés, fue resumido por Freud bajo el número 28 en el sumario de sus primeros escritos científicos, Standard Edition, página 241. Ernest Jones, en 1953, es decir, el biógrafo, relató en detalle los prolongados antecedentes de este artículo. Aparentemente, el tema de esta indagación le fue sugerido a Freud por Charcot en febrero de 1886. Poco antes de que aquel partiera de regreso desde París. Recordemos que Freud estudió un tiempo en París. Era jovencito todavía, no se había casado. Aquí el texto nos manda la nota número 1. Así nos lo dice el propio Freud al comienzo de este trabajo y en una nota a su traducción en las lecciones del martes de Charcot, página 174, volumen 1, en la que sintetiza la primera parte del presente estudio. No obstante, en su presentación autobiográfica, escrita en 1925, páginas 12 y 13 del volumen 20, perdón, señala que la idea partió de él mismo y parecen ratificarlo 2 cartas que en esa época escribió a su esposa desde París y que han sido citadas por Ernest Jones en su página 257. Fin de la nota número 1. Continúa James Strachey. En su informe sobre mis estudios en París y Berlín, ya compartido en este espacio, escrito en abril de 1886, al poco tiempo de su llegada a Viena, Freud afirma de que su intercambio de ideas con Charcot nació un trabajo destinado a publicarse en Archives de Neurologie, Archivos de Neurología, que se titula Comparación de la sintomatología histérica con la orgánica, página número 12 del volumen 1. Aquí nos lleva a la nota número 2, que dice, el título es consignado en alemán. Parecería, pues, que el artículo ya había sido escrito en esa fecha temprana, pero en una carta que envió a Wilhelm Fliess algo más de 2 años después, el 28 de mayo de 1888, le dice, he concluido el primer borrador de, entre comillas, las parálisis histéricas, sin que se pueda predecir cuándo terminaré el segundo. Carta número 4. 3 meses más tarde, el 29 de agosto, le escribe, por fin me encuentro a punto de terminar el trabajo sobre las parálisis histéricas y orgánicas, con el que me siento bastante satisfecho. Carta número 5. Además, en su prólogo, también datado en agosto de 1888, a su traducción del libro de Beirhem sobre la sugestión, refiriéndose a este tema, alude a, entre comillas, un trabajo de próxima aparición. Siguen a ellos 5 años de completo silencio al respecto, que quebrado una vez más en una carta a Wilhelm Fliess, la del 30 de mayo de 1893. Dice, el libro que hoy te envío no es muy interesante. El artículo de las parálisis histéricas, más breve pero más interesante, aparecerá a comienzos de junio, la nota número
3 y 4 nos dice, señalemos que varios de los puntos establecidos en este artículo aparecen en Histeria. Es un texto que ya compartimos aquí. La colaboración para la enciclopedia de Villaret, página 50 y siguientes. Y nota número 4 dice, su extensa monografía sobre las diplegias cerebrales de la infancia. Esto es al libro que dice que le envió Freud a Plis y que dice no es muy interesante. Ahora regreso al texto. El 10 de julio apunta, parálisis histéricas entre comillas, debía de haber aparecido ya hace tiempo. Probablemente se publique en la entrega de agosto. Se trata de un artículo muy breve. Quizá recuerdes que ya pensaba en estas cuestiones cuando tú eras mi alumno y que una de ellas que di en una de las clases que di entonces en la universidad versió sobre ellas. Esto es la carta número 13 de Freud a Fliess. Aludía sin duda a mis clases en Viena, algunas de las cuales asistió Fliess en otoño de 1887. Finalmente, en otra carta inédita a Fliess del 24 de julio de 1893, apunta, parálisis histéricas, entre comillas, ha aparecido por fin. Es decir, el texto que vamos a compartir el día de hoy. No hay nada que pueda revelarnos la índole de las, entre comillas, causas accidentales y personales de que Freud habla aquí, página 197, y que darían cuenta de los 5 años de demora en publicar un manuscrito ya terminado en apariencia. Nota número 5 dice, véase también mi nota introductoria al prólogo de Freud para su traducción de Bernheim de la sugestión. Este texto ya lo compartimos y estas eran palabras de James Strachey. Continúo con el texto, con la introducción de James Strachey. Dice, no podemos afirmar si también este fue escrito en francés, pero es probable que lo fuera. Aunque, entre comillas, el informe de París, en el informe de París, Freud consignaba su título en alemán, pues, como hemos visto en la época de su primitivo intercambio de ideas con Charcot, parece haberle prometido que publicaría el fruto de sus indagaciones de Freud en Archives de Neurologie. Y así lo hizo 7 años más tarde. Y ahorita no sé si estoy leyendo alemán, francés, inglés. Vaya, los archivos de neurología era una revista que se publicaba. Apenas un par de semanas antes de su imprevisto deceso. Estamos hablando del deceso de Charcot. Continúa James Strachey. Hay, empero, una posible explicación de la demora vinculada con la posición que ocupa este trabajo en la divisoria de aguas, es decir, en la separación de los escritos neurológicos y psicológicos de Freud. Las primeras 3 lecciones o 3 secciones están dedicadas por entero a la neurología y fueron redactadas seguramente en 1888, si no es que en 1886, pero la cuarta debe datar, es decir, debe de haber sido escrita alrededor de 1893, aunque solo sea porque la cita en la comunicación preliminar de Breuer y Freud, que apareció a comienzos de ese año. De hecho, toda esta última sección, recordemos la sección número 4, se basa completamente en las nuevas ideas con que Breuer y Freud habían comenzado a manejarse. La represión, la abreacción, el principio de constancia, están tácitos aquí. Si bien no se los menciona de manera explícita, Freud había intimado con estas ideas desde 1887 aproximadamente, y en años posteriores ellas lo absorbieron más y más. No es imposible que al concluir el primer borrador de este trabajo ya tuviera una vaga presunción de que los hechos en él mencionados podían elucidarse mediante esas nuevas ideas. Y por ese motivo postergara su publicación mientras ahondaba en la materia. Es decir, unas ideas tenía que fueron causándole dudas, pero también descubrimientos, avances importantes en la teoría. Continúa James Strachey. Por último, puede señalarse un aspecto que, aunque secundario, interesa como anuncio de algo venidero.
Me refiero al párrafo próximo al final del artículo, en la página 208, que es tal vez la primera breve incursión de Freud en la antropología social en una de sus obras publicadas. James Strachey. En este momento estamos en la página 195 del volumen 1 de la Standard Edition. En la página 196 está totalmente en blanco. Empieza el texto en la página 197. Dice: Charcot, de quien fui alumno en 1885 y 1886, tuvo en esa época la deferencia de confiarme la realización de un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, basadas en las observaciones de la Salpêtrière, que pudiera servir para aprehender, con H, algunos caracteres generales de la neurosis y conducir a una concepción sobre la naturaleza de esta última. Unas causas accidentales y personales me impidieron durante mucho tiempo obedecer a su encargo. Por eso no he de aportar ahora más que algunos resultados de mis investigaciones, dejando de lado los detalles que serían necesarios para una demostración completa de mis opiniones. Parte número 1 no tiene título, simplemente tiene el número romano 1. Dice: será preciso empezar con algunas puntualizaciones que, por otra parte, son comúnmente admitidas sobre las parálisis motrices orgánicas. La clínica nerviosa reconoce dos clases de parálisis motrices: la parálisis perifero-espinal o vulvar y la parálisis cerebral. Esta distinción está perfectamente de acuerdo con los datos de la anatomía del sistema nervioso. Ellos nos demuestran que en el trayecto de las fibras motrices conductoras hay solo dos segmentos. El primero va de la periferia hasta las células de los cuernos anteriores de la médula y el segundo se dirige de allí hasta la corteza cerebral. La nueva histología del sistema nervioso, fundada en los trabajos de Golgi, Ramón y Cajal, Colliker, etc., traduce ese hecho con estas palabras: el trayecto de las firmas de conducción motrices está constituido por dos neuronas, unidades nerviosas celulofibrilares, que se encuentran y entran en relación en el nivel de las células llamadas motrices en los cuernos anteriores. Ahí finaliza la cita al trabajo de estos neurólogos. He aquí la diferencia esencial en clínica entre esos dos tipos de parálisis. La parálisis perifero-espinal es una parálisis, viene una palabra en francés, détaillée. La parálisis cerebral es una parálisis, otra vez en francés, en masse. Aquí nos lleva a la nota número 1. En el resumen de este trabajo en alemán hecho por Freud en el sumario de sus primeros escritos científicos, dejo sin traducir los dos términos franceses. Aquí nos manda a la página 241 del volumen 3. Fin de la nota número 1. Continúo con el texto. El tipo de la primera, es decir, la parálisis perífero-espinal, es la parálisis facial en la enfermedad de Bell. Bell se escribe B de bueno, doble L. La parálisis de la poliomielitis infantil aguda, etc. Ahora bien, en estas afecciones, cada músculo, cada fibra muscular, se podría decir, puede ser paralizado de manera individual y aislada. Esto solo depende del sitio y de la extensión de la lesión nerviosa. No hay regla fija para que uno de los elementos periféricos escape a la parálisis, en tanto que el otro la sufre de una manera constante. La parálisis cerebral, por el contrario, es siempre una afección que ataca una amplia zona de la periferia, una extremidad, un segmento de esta, un aparato motor complicado.
Nunca afecta a un músculo individualmente, por ejemplo, al bíceps del brazo, al tibial de manera aislada, etc. Y sí hay excepciones aparentes a esta regla, por ejemplo, la, así dice, PTOSS, ptosis cortical. Es evidente que se trata de músculos que por sí solos cumplen una función de la cual son el instrumento único. En las parálisis cerebrales de las extremidades, se puede señalar que los segmentos periféricos sufren siempre más que los segmentos cercanos al centro. Es decir, la mano, por ejemplo, está más paralizada que la espalda. No hay, que yo sepa, una parálisis cerebral aislada de la espalda, en que la mano conservara su motilidad, mientras que lo contrario es regla en las parálisis que no son completas. Un estudio crítico sobre la afasia, publicado en 1891, ha intentado demostrar que la causa de esta diferencia importante entre la parálisis perífero-espinal y la parálisis cerebral se debe buscar en la estructura del sistema nervioso. Cada elemento de la periferia corresponde a un elemento dentro del eje gris, que es, como lo llama Charcot, su terminal nervioso. La periferia es, por así decir, proyectada sobre la sustancia gris de la médula punto por punto, elemento por elemento. He propuesto denominar parálisis de proyección a la parálisis de Taylor, es decir, la periférico espinal. Pero no ocurre lo mismo con las relaciones entre los elementos de la médula y los de la corteza. El número de las fibras conductoras no bastaría para proporcionar una segunda proyección de la periferia sobre la corteza. Es preciso suponer que las fibras que van desde la médula a la corteza ya no representan cada una un solo elemento periférico, sino más bien un grupo de estos. Y por otra parte, que un elemento periférico puede corresponder a varias fibras conductoras espinocorticales. Ello se debe a un cambio de ordenamiento producido en el punto de conexión entre los dos segmentos del sistema motor. Por ello sostengo, perdón, por ello sostengo que la reproducción de la periferia en la corteza ya no es una reproducción fiel punto por punto, no es una proyección genuina, es una relación mediante fibras que podemos llamar representativas y propongo para la parálisis cerebral el nombre de parálisis de representación. Aquí el texto nos lleva a la nota número 2 que dice, nos lleva al texto La concepción de las afasias, escrito en 1891, página 52. Este texto no lo ubico yo que sea de Sigmund Freud. Continúo con esta sección número 1. Dice Freud, desde luego, cuando la parálisis de proyección es total y de gran extensión, ella es también una parálisis en masa, con lo cual se borra su importante carácter distintivo. Por otra parte, la parálisis cortical, que se distingue entre las parálisis cerebrales por su mayor aptitud para la disociación, presenta siempre, empero, el carácter de una parálisis por representación. Las otras diferencias entre las parálisis de proyección y de representación son bien conocidas. Cito entre ellas que es inherente a la segunda la nutrición normal y la integridad de la reacción eléctrica de las partes afectadas. Aunque muy importantes en la clínica, estos signos no tienen el alcance teórico que es preciso atribuir al primer carácter diferencial que hemos registrado, a saber, parálisis de Taylor o en más, es decir, pequeñas o grandes, que afectan pequeños grupos de músculos o grandes en masa, muchos. Asaz a menudo se ha atribuido a la histeria la facultad de simular las afecciones nerviosas orgánicas más diversas. Se trata de saber si, de manera más precisa, simula los caracteres de las dos clases de parálisis orgánicas. Si hay parálisis histéricas de proyección y parálisis histéricas de representación,
como en la sintomatología orgánica. Aquí se destaca un primer hecho importante. La histeria nunca simula las parálisis periferoespinales o de proyección. Las parálisis histéricas comparten solamente los caracteres de las parálisis orgánicas de representación. He ahí un hecho interesantísimo, puesto que la parálisis de Bell, la parálisis radial, etcétera, se incluyen entre las afecciones más comunes del sistema nervioso. Para evitar toda confusión, es bueno apuntar aquí que yo trato solo de la parálisis histérica flácida. Viene así escrito con doble C, flácida, y no de la contractura histérica. Me parece imposible subsumir bajo las mismas reglas de la parálisis y la contractura histéricas. Otra vez, me parece imposible subsumir bajo las mismas reglas la parálisis y la contractura histéricas. No es lo mismo, es decir, ni la parálisis ni la contractura. Son dos fenómenos histéricos, sí, pero distintos, de acuerdo a la experiencia de Freud. Solo respecto de las parálisis histéricas flácidas se puede sostener que nunca afectan a un solo músculo, salvo el caso en que ese músculo sea el instrumento único de una función, que son siempre parálisis en masa, es decir, en masa, y que en este aspecto corresponden a la parálisis de representación o cerebral orgánica. Además, por lo que toca a la nutrición de las partes paralizadas y a sus reacciones eléctricas, la parálisis histérica presenta los mismos caracteres que la parálisis cerebral orgánica. Si de este modo la parálisis histérica se aproxima a la parálisis cerebral y en particular a la parálisis cortical, que presenta una facilidad mayor para la disociación, no deja de distinguirse de ella por algunos caracteres importantes. En primer lugar, no está sometida a la regla constante en las parálisis cerebrales orgánicas de que el segmento periférico es siempre más afectado que el segmento central. Aquí periférico se refiere a una relación del cuerpo. Central se refiere a lo que está cerca del tronco. Periférico se refiere a las extremidades. En la histeria, la espalda o el muslo pueden estar más paralizados que la mano y el pie. Los movimientos pueden llegar a los dedos, mientras que el segmento central está absolutamente inerte. No ofrece la menor dificultad producir artificialmente una parálisis aislada del muslo, de la pierna, etc. Y con suma frecuencia es posible hallar en la clínica estas parálisis aisladas, en contradicción con las reglas de la parálisis orgánica cerebral. Es decir, como una breve nota que yo les comento, en la parálisis cerebral hay una afectación, ya sea de la médula o del cerebro, y afecta principalmente, digamos, el cuerpo central, una relación orgánica o estructural que se entiende de acuerdo a la estructura del sistema nervioso. Así no ocurre en la histeria. En la histeria podríamos encontrar que una cadena, digámoslo así, neuronal, funciona bien al final, pero no en medio. Y eso no tiene ninguna o no tiene mucha lógica en cuanto a la estructura del sistema nervioso. Voy a continuar con el texto que dice, en este aspecto importante, la parálisis histérica es, por así decir, intermedia entre la parálisis de proyección y la parálisis de representación orgánica. Si no posee todos los caracteres de disociación y de aislamiento propios de la primera, tampoco está sujeta, ni mucho menos, a las leyes estrictas que rigen la segunda, la parálisis cerebral. Hechas estas salvedades, se puede sostener que la parálisis histérica es también una parálisis de representación, pero de una representación especial
cuya característica debe ser descubierta. Aquí nos lleva a la nota número 3. No sé si sean palabras de Freud o de Strachey. Dice, señalaré de paso que el importante carácter de la parálisis histérica de la pierna comprobado por Charcot, de acuerdo con Todd, T-O-D-D, a saber, que el histérico arrastra la pierna como una masa muerta en lugar de ejecutar su circunducción de la cadera, que es propia de la hemiplegia ordinaria. Se explica fácilmente por el rasgo de la neurosis que he mencionado. Entonces son palabras de Freud. En la hemiplegia orgánica, la parte central de la extremidad queda siempre un poco indemne. El enfermo puede agitar la cadera y aprovecha esto para ese movimiento de circunducción que hace adelantar la pierna. En la histeria, la parte central, la cadera, ya no goza de este privilegio. La parálisis es tan completa en ella como en la parte periférica. Y en consecuencia, la pierna tiene que ser arrastrada como una masa. Aquí viene una nota de James Strachey que dice, véase la traducción alemana de las lecciones del martes de Sigmund Freud, donde Charcot cita a Todd. Ah, ya, está hablando del texto de Charcot directamente. Este texto de Charcot fue publicado en 1856. Dice James Strachey, Freud había apuntado esta característica en su muy temprano artículo, Observación de un caso severo de hemianestesia en un varón histérico. Este texto lo pueden encontrar en este espacio. Ahí finaliza la primera parte del texto. La segunda empieza. Para avanzar en esta dirección, me propongo estudiar los otros rasgos distintivos de la parálisis histérica y la parálisis cortical. Tipo el más perfecto de parálisis cerebral orgánica. Ya hemos mencionado el primero de tales caracteres distintivos, y es que la parálisis histérica puede ser mucho más disociada, más sistematizada que la parálisis cerebral. Los síntomas de la parálisis orgánica se encuentran como fragmentados en la histeria. De la hemiplegia común orgánica, la parálisis de los miembros superior e inferior y del facial interior, es decir, como hablando al respecto del cuerpo, la histeria solo reproduce la parálisis de los miembros y aún con gran frecuencia y con mayor facilidad disocia la parálisis del brazo de la de la pierna bajo la forma de monoplegias. Del síndrome de la afasia orgánica reproduce la afasia motriz en el estado de aislamiento y, cosa inaudita, en la afasia orgánica puede crear una afasia total, motriz y sensitiva para determinada lengua, es decir, lenguaje, idioma, sin afectar en nada la facultad de comprender y articular otra lengua, otro idioma. Como lo he observado en algunos casos inéditos. Aquí nos lleva a la nota número 4. Uno de ellos era sin duda el caso de Ana O, tratado por Breuer y que posteriormente será incluido en el texto Estudio sobre la histeria, Standard Edition, volumen 2, páginas 50 y 51. Fin de la nota número 4. Retomo el texto. Dice, ese mismo poder disociador, separador, aislador, como decirlo, ese mismo poder disociador se manifiesta en las parálisis aisladas de un segmento del miembro con integridad completa de las otras partes del mismo miembro, o también en la abolición completa de una función, conocidas como, por ejemplo, abasia con S, o también astasia con S también, con integridad de otra función ejecutada por los mismos órganos. Es decir, parecería que en la histeria lo que se ve afectado es la función, no los órganos. De ahí nos manda la nota número 5 que dice, esta afirmación, es decir,
Esto es escrito por James Strachey. Esta afirmación, como muchas otras del artículo, ya aparece en el texto Histeria, compartido en este mismo espacio, confirmando que su autoría debe atribuirse a Sigmund Freud. Fin de la nota número 5. Regreso al texto. Esta disociación es tanto más llamativa cuanto más compleja la función respetada. En la sintomatología orgánica, cuando hay debilitamiento desigual de varias funciones, la más afectada a consecuencia de la parálisis es siempre la función más compleja, de adquisición posterior, es decir, posterior en el sentido de la evolución motora, de nuestro dominio corporal. Continúa el texto. La parálisis histérica presenta además otro carácter que es como la rúbrica, es decir, la firma de la neurosis y que se agrega al primero. En efecto, según le he oído decir a Charcot, la histeria es una enfermedad de manifestaciones excesivas que tiende a producir sus síntomas con la mayor intensidad posible. Es un carácter que no se muestra solamente en las parálisis, sino también en las contracturas y las anestesias. Si bien se sabe bien se sabe a qué grado de distorsión pueden llegar las contracturas histéricas, que casi no tienen parangón, es decir, similitud, en la sintomatología orgánica. También se sabe cuán frecuentes son en la histeria las anestesias absolutas, profundas, de las cuales las lesiones orgánicas solo pueden reproducir un débil esbozo. Lo mismo vale para las parálisis. A menudo son absolutas en grado extremo. El afásico no profiere una palabra, mientras que el afásico orgánico conserva casi siempre algunas sílabas, el sí y el no, un juramento, etc. El brazo paralizado está absolutamente inerte, etc. Este carácter es demasiado conocido para que nos demoremos en él. Por el contrario, se sabe que en la parálisis orgánica la paresia es siempre más frecuente que en la parálisis absoluta. La parálisis histérica es, entonces, de una delimitación exacta y de una intensidad excesiva. Posee esas dos cualidades a la vez. En esto reside su mayor contraste con la parálisis cerebral orgánica, en la cual, de una manera constante, esos dos caracteres no están asociados. Existe también monoplegias en la sintomatología orgánica, pero son casi siempre monoplegias a posteriori y no exactamente delimitadas. A posteriori, aquí hay una breve nota que dice, o sea, con a posteriori se refiere a que están caracterizadas como tales sobre la base de su rasgo dominante. Continúa el texto. Si el brazo está paralizado a consecuencia de una lesión cortical orgánica, casi siempre se presenta también una afección concomitante menor del facial y de la pierna. Y si esta complicación no aparece en un momento dado, existió, no obstante, al comienzo de la afección. La monoplegia cortical es siempre, a decir verdad, una hemiplegia de la cual tal o cual parte está más o menos borrada, pero sigue siendo reconocible. Para ir más lejos, supongamos que la parálisis no haya afectado otra parte del brazo. Perdón, otra parte que el brazo, es decir, una parálisis solo del brazo, y sea así una monoplegia cortical pura. Entonces, se ve que la parálisis es de una intensidad moderada. Tan pronto como la intensidad de esta monoplegia aumente, se convertirá en una parálisis absoluta. Perderá su carácter de monoplegia pura e irá acompañada de perturbaciones motrices en la pierna o en la cara. No puede volverse absoluta y permanecer delimitada a la vez. Esto es algo que la parálisis histérica, por el contrario, puede muy bien realizar,
como lo demuestra la clínica cotidiana. Por ejemplo, afecta al brazo de una manera exclusiva, pero no hay huellas en la pierna o en la cara. Ajá. Además, en el nivel del brazo es todo lo fuerte que puede serlo una parálisis, y ello marca una diferencia notable con la parálisis orgánica, diferencia que da mucho en qué pensar. Desde luego, hay casos de parálisis histérica en que la intensidad no es excesiva y en que la disociación no ofrece nada notable. A esto se los reconoce por medio de otros caracteres, pero son casos que no llevan el sello típico de la neurosis y que, al no poder anoticiarlos, es decir, identificarlos, nada acerca de su naturaleza, no presentan interés alguno desde el punto de vista que aquí nos ocupa. Agreguemos algunas consideraciones de importancia secundaria que hasta llegan a rebasar un poco los límites de nuestro tema. Señalaré primero que las parálisis histéricas se acompañan de perturbaciones de la sensibilidad mucho más a menudo que las parálisis orgánicas. En general, ellas son más profundas y frecuentes en la neurosis que en la sintomatología orgánica. Nada más común que la anestesia o la analgesia histérica. Recuérdese, en cambio, con cuánta tenacidad persiste la sensibilidad en caso de lesión nerviosa. Si se secciona un nervio periférico, la anestesia será menor en extensión y en intensidad de lo que se prevería. Si una lesión inflamatoria ataca los nervios espinales o los centros de la médula, se descubrirá siempre que la motilidad es afectada en primer lugar y que la sensibilidad permanece indemne o solamente se debilita. Pues bien, pues siempre persiste alguna parte de los elementos nerviosos que no es destruida por completo. Aquí elementos nerviosos se refiere a la estructura del sistema nervioso. Ajá. En caso de lesión cerebral, son conocidas la frecuencia y duración de la hemiplegia motriz, la mitad, mitad del cuerpo, hemiplegia motriz. Mientras que la hemianestesia concomitante es indistinta, fugaz y no en todos los casos se presenta. Solo algunas localizaciones totalmente especiales son capaces de producir una afección de la sensibilidad intensa y duradera, o bien conocida también como encrucijada sensitiva, y aún este hecho no está exento de duda. Este comportamiento de la sensibilidad, diferente en las lesiones orgánicas y en la histeria, nos resulta hoy inexplicable. Repito, estamos hablando de un texto de 1893, me parece, un texto prepsicoanalítico, un texto también de hace ya muchos años en la historia de la medicina. Continúo. He ahí, al parecer, un problema cuya solución nos aclararía la naturaleza íntima de las cosas. Otro punto que me parece digno de ser apuntado es que algunas formas de parálisis cerebral no se encuentran en la histeria. Lo mismo sucede con las parálisis perífero-espinales de proyección. Es preciso citar en primer término la parálisis facial interior, manifestación esta la más frecuente de una afección orgánica del cerebro, y si se me permite pasar por un momento a las parálisis sensoriales, la hemianopsia lateral homónima. Sé que es casi arriesgar una apuesta pretender afirmar que tal o cual síntoma no se encuentra en la histeria, cuando las investigaciones de Charcot y sus discípulos descubren en ella, se diría que cotidianamente, síntomas nuevos hasta entonces insospechados, pero me veo precisado a tomar las cosas como hoy están. La parálisis facial histérica es muy cuestionada por Charcot y, de creer a quienes son partidarios de ella, es un fenómeno de gran rareza. La hemianopsia no se ha visto todavía en la histeria y yo pienso que nunca se la verá. Ahora bien,
¿A qué se debe que las parálisis histéricas, no obstante simular ceñidamente las parálisis corticales, diverjan de ellas por rasgos distintivos que he tratado de enumerar? ¿Y a qué carácter general de la representación especial será preciso referirlas? La respuesta a esta cuestión contendría en buena parte e importante de la teoría de la neurosis. Ahí finaliza la segunda parte. Nos vamos a la parte número 3. Ya vamos a la mitad. Empieza. No hay la menor duda acerca de las condiciones que dominan la sintomatología de la parálisis cerebral. Son los hechos de la anatomía, es decir, la construcción del sistema nervioso, la distribución de sus vasos y la relación entre estas dos series de hechos y las circunstancias de la lesión. Hemos dicho que el menor número de fibras que van de la médula a la corteza por comparación al número de las fibras que van de la periferia a la médula es la base de la diferencia entre las parálisis de proyección y la de representación. De igual modo, cada detalle clínico de la parálisis de representación puede hallar su explicación en un detalle de la estructura cerebral y viceversa. Podemos deducir la construcción del cerebro a partir de los caracteres clínicos de las parálisis. Creemos en un perfecto paralelismo entre estas dos series. Así, si no existe una gran facilidad de disociación para la parálisis cerebral común, es porque las fibras motrices de conducción están demasiado próximas entre sí, en un largo tramo de su trayecto intracerebral, para que puedan ser lesionadas aisladamente. Si la parálisis cortical muestra más tendencia a las monoplegias, es porque el diámetro de los haces conductores, braquial, crural, etcétera, va creciendo hasta la corteza, es decir, la corteza cerebral. Si de todas las parálisis corticales la de la mano es la más compleja, ello se debe, creemos, al hecho de que la relación cruzada entre el hemisferio y la periferia es más exclusiva para la mano que para cualquier otra parte del cuerpo. Si el segmento distal de adentro hacia afuera, de una extremidad sufre más la parálisis que el segmento proximal, más próximo, suponemos que las fibras representativas del segmento distal son mucho más numerosas que las del segmento proximal, de suerte que la influencia cortical se vuelve más importante para el primero de lo que lo es para el segundo. Si lesiones algo extensas de la corteza no alcanzan a producir monoplegias puras, inferimos que los centros motores sobre la corteza no están separados netamente entre sí por territorios neutros, o que existen acciones a distancia. Viene una palabra en alemán que no quiero pasar la vergüenza de leer, hablando de la distancia, ¿no? Que anularían el efecto de una separación exacta de los centros. Bueno, la palabra en alemán es Verwinkeln. Verwinkeln. Kungen. Lamento mi alemán. Prometo ponerme a estudiar alemán. Análogamente, si en la afasia orgánica hay siempre una mezcla de perturbaciones de diversas funciones, ello es así porque ramas de la misma arteria nutren a todos los centros del lenguaje, o si se acepta la opinión enunciada en mi estudio crítico sobre la afasia, porque no se trata de centros separados, sino de un territorio continuo de asociación. En todos los casos existe una razón derivada de la anatomía. Aquí el texto nos manda la nota número 6 que dice Freud 1891. Es todo lo que dice la nota. Continúo con el texto. Las notables asociaciones que tan a menudo se observan en la clínica de las parálisis corticales, es decir, la afasia motriz y hemiplegia derecha, alexia con X, alexia y hemianopsia derecha, se explican por la vecindad entre los centros lesionados. Aún la hemianopsia
síntoma asaz curioso y extraño para el espíritu no científico, no se comprende sino por el entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico dentro del quiasma. Ajá. Es su expresión clínica, como todos los detalles de las parálisis cerebrales. Son la expresión clínica de un hecho anatómico, puesto que solo puede haber una sola anatomía cerebral verdadera, y puesto que ella se expresa en los caracteres clínicos de las parálisis cerebrales, es evidentemente imposible que esta anatomía pueda explicar los rasgos distintivos de la parálisis histérica. Por esta razón, no es lícito extraer, respecto de la anatomía cerebral, conclusiones basadas sobre la sintomatología de estas parálisis. Para obtener esta difícil explicación es preciso atender, por cierto, a la naturaleza de la lesión. En las parálisis orgánicas, la naturaleza de la lesión desempeña un papel secundario. Más bien son su extensión y su localización las que, en las condiciones estructurales dadas del sistema nervioso, producen los caracteres de la parálisis orgánica que hemos registrado. ¿Cuál podría ser la naturaleza de la lesión en la parálisis histérica, que por sí sola domina la situación, con independencia de la localización, de la extensión de la lesión y de la anatomía del sistema nervioso? Charcot nos ha enseñado que muy a menudo ella es una lesión cortical, pero puramente dinámica o funcional. He ahí una tesis cuyo lado negativo se comprende bien. Equivale a afirmar que en la autopsia no se hallarán cambios tisulares apreciables del tejido. Ajá, con eso de tisulares. Pero desde el punto de vista más positivo, su afirmación no está en modo alguno libre de equívocos. En efecto, ¿qué es una lesión dinámica? Estoy bien seguro de que muchos de los que leen las obras de Charcot creen que la lesión dinámica es una lesión de la que ya no se encuentra la huella en el cadáver, como un edema, una anemia, una hiperemia activa. Pero, aunque no persistan necesariamente tras la muerte, aunque sean leves y fugaces, esas son lesiones genuinas, orgánicas. Es necesario que las parálisis producidas por las lesiones de este orden compartan en un todo los caracteres de la parálisis orgánica. El edema, la anemia, no podrían producir la disociación y la intensidad de las parálisis histéricas, como tampoco pueden hacerlo la hemorragia y el ablandamiento. La única diferencia sería que la parálisis por el edema, por la construcción vascular, etcétera, debe ser menos duradera que la parálisis por destrucción del tejido nervioso. Todas las otras condiciones les son comunes y la anatomía del sistema nervioso determinará las propiedades de la parálisis tanto en el caso de anemia fugaz cuanto en el caso de anemia permanente y definitiva. No creo que estas puntualizaciones sean enteramente gratuitas. Si uno cree que, entre comillas, debe existir una lesión histérica, se cierran comillas, en tal o cual centro, el mismo cuya lesión orgánica produciría el síndrome orgánico correspondiente, y si uno recuerda que está habituado a localizar la lesión histérica dinámica de la misma manera que la lesión orgánica, se ve llevado a creer que bajo la expresión, entre comillas, lesión dinámica, se esconde la idea de una lesión como el edema o la anemia, que en verdad son afecciones orgánicas pasajeras. Yo afirmo, por el contrario, que la lesión de las parálisis histéricas debe ser por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso, puesto que la histeria se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera o como si no tuviera noticia alguna de ella. Esto es importantísimo. Nota número 7. Se hallará una enunciación muy semejante en el texto Histeria, ya compartido en este espacio. Continúo con el texto.
Buen número de los caracteres de las parálisis histéricas justifican en verdad esta afirmación. La histeria es ignorante de la distribución de los nervios y por ello no simulan las parálisis perífero-espinales o de proyección. No tiene noticia del quiasma de los nervios ópticos y en consecuencia no produce la hemianopsia. Hemianopsia debe ser entonces ceguera de un ojo. Toma los órganos en el sentido vulgar, popular, del nombre que llevan. La pierna es la pierna, hasta la inserción de la cadera. El brazo es la extremidad superior, tal como se dibuja bajo los vestidos. No hay razón para reunir la parálisis del brazo y la parálisis de la cara. La histérica que no sabe hablar carece de motivo para olvidar su comprensión de la lengua, puesto que afasia motriz y su sordera verbal no tienen ningún parentesco según la noción popular, etc. Yo no puedo menos que adherir plenamente en este punto a las concepciones de Janet, Pierre Janet, ha formulado en los últimos números de Archives de Neurologie o Archivos de Neurología. Las parálisis histéricas constituyen la prueba de ello, lo mismo que las anestesias y los síntomas psíquicos. Ahí finaliza en la parte número 3 y llegamos ahora sí a la parte número 4, que es la fuerte, la bonita, la más importante de este texto. Dice, intentaré por último desarrollar cómo podría ser la lesión que es causa de las parálisis histéricas. No afirmo que mostraré cómo es de hecho. Se trata solamente de indicar la línea de pensamiento que puede conducir a una concepción que no contradiga las propiedades de la parálisis histérica, en lo que ella difiere de la parálisis orgánica cerebral. Tomaré la expresión, entre comillas, lesión funcional o dinámica, en su propio sentido de, otra vez entre comillas, alteración de función o de dinamismo. Alteración de una propiedad funcional. Una alteración así sería, por ejemplo, una disminución de la excitabilidad o de una cualidad fisiológica que en el estado normal permanece constante o varía dentro de límites determinados. Pero se medirá, no otra cosa es la alteración funcional. No es más que otro aspecto de la alteración orgánica. Supongamos que el tejido nervioso se encuentre en un estado de anemia pasajera. Su excitabilidad se verá disminuida por esta circunstancia. No se puede evitar considerar las lesiones orgánicas mediante ese expediente. Procuraré mostrar que puede existir una alteración funcional sin lesión orgánica concomitante, al menos sin lesión grosera palpable, aún mediando el análisis más delicado. Aquí está hablando de un análisis médico, de un análisis físico, de un estudio físico. En otros términos, es decir, en otras palabras, daré un ejemplo apropiado de una alteración funcional primitiva. Para ello no pido más que se me permita pasar al terreno de la psicología, ineludible cuando uno se ocupa de la histeria. Afirmo con Janet, es decir, con Pierre Janet, que es la concepción trivial, popular de los órganos y del cuerpo en general la que está en juego en las parálisis histéricas, así como en las anestesias, etc. Esta concepción no se funda en un conocimiento ahondado de la anatomía nerviosa, sino en nuestras percepciones táctiles y sobre todo visuales. Si es ella la que determina los caracteres de la parálisis histérica, es evidente que esta última debe mostrarse ignorante e independiente de toda noción sobre la anatomía del sistema nervioso. La lesión de la parálisis histérica será, entonces, una alteración de la concepción o representación de la idea de brazo, por ejemplo. Pero, ¿de qué índole es esta alteración para producir la parálisis? Considerada psicológicamente, la parálisis del brazo consiste en el hecho de que la concepción del brazo no puede entrar en asociación con las otras ideas que constituyen al yo
del cual el cuerpo del individuo forma una parte importante. La lesión sería entonces la abolición de la accesibilidad asociativa de la concepción del brazo. Este se comporta como si no existiera para el juego de las asociaciones. Es indudable que si las condiciones materiales correspondientes a la concepción del brazo están profundamente alteradas, también se habrá perdido esa concepción. Pero he de mostrar que puede ser inasequible sin estar destruida y sin que esté dañado su sustrato material, es decir, el tejido nervioso de la pertinente región cortical. Empezaré con ejemplos tomados de la vida social. Cuentan la cómica historia de un súbdito real que no quería lavar su mano porque su soberano la había tocado. El nexo de esa mano con la idea del rey parece tan importante para la vida psíquica del individuo que él se rehúsa a hacer entrar esa mano en otras relaciones. A la misma impulsión obedecemos si rompemos el vaso en que bebimos a la salud de los recién casados. Cuando las tribus salvajes antiguas quemaban junto con el cadáver del jefe muerto su caballo, sus armas y aún sus mujeres, obedecían a esta idea. Nadie debía tocarlas luego de él. El motivo de todas estas acciones es harto claro. El valor afectivo que atribuimos a la primera asociación de un objeto repugna hacerlo entrar en asociación nueva con otro objeto y a consecuencia de ello vuelve inaccesible a la asociación la idea de ese primer objeto. Nota número 8 que dice: Freud apeló a este hecho para explicar uno de los puntos de la teoría de la formación del sueño. Véase la interpretación de los sueños, volumen 5, página 555. Mira, puros 5. Regreso al texto. No es una simple comparación. El fenómeno es casi idéntico en el campo de la psicología de las concepciones. Si la concepción de brazo está envuelta en una asociación de gran valor afectivo, será inaccesible al libre juego de las otras asociaciones. El brazo estará paralizado en proporción a la persistencia de este valor afectivo o a su disminución por medios psíquicos apropiados. He ahí la solución del problema que nos hemos planteado, pues en todos los casos de parálisis histérica, uno halla que el órgano paralizado o la función abolida, es decir, cancelada, están envueltos en una asociación subconsciente provista de un gran valor afectivo y se puede mostrar que el brazo se libera tan pronto como ese valor afectivo se borra. Aquí hay una nota asociada a la palabra subconsciente. Debo decir, antes de leer la nota, que posteriormente esta palabra de subconsciente y en algunas escuelas de psicología al día de hoy, estoy hablando de 2020, la palabra subconsciente sustituye a lo inconsciente, pero es un error, por supuesto, de interpretación de esas escuelas. Entonces, la nota número 9 dice: una de las escasísimas ocasiones, y tal vez la más antigua, en que se presenta esta palabra subconsciente en los escritos de Freud. Para más datos, véase una nota mía, está hablando James Strachey, en los estudios sobre la histeria, página 68, volumen 2. Fin de la nota número 9. Denme un segundo, voy a poner silencio a mi celular. Listo. Ahora, continúo con el texto. Por tanto, la concepción del brazo existe en el sustrato material, pero no es accesible para las asociaciones e impulsiones conscientes, porque toda su afinidad asociativa, por así decir, está saturada en una asociación subconsciente con el recuerdo del suceso, del trauma, productor de esa parálisis. Nos lleva a la nota número 10 que dice: en el caso del historial clínico de la señora Emmy von N., volumen 2, página 108, Freud menciona, en apoyo a la presente teoría, su síntoma de anorexia. Fin de la nota número 10. Continúa el texto. Fue Charcot el primero que nos enseñó que es preciso dirigirse a la psicología para dar con la explicación de la neurosis histérica.
Breuer y yo hemos seguido su ejemplo en una comunicación preliminar, con el título Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. Aquí la nota número 11 simplemente debe decir, ¿sí? Breuer y Freud, 1893. Continúa el texto. En ella, en la comunicación preliminar, demostramos que los síntomas permanentes de la histeria llamada, entre comillas, no traumática, se explican, salvo los estigmas, por el mismo mecanismo que Charcot reconoció en las parálisis traumáticas. Aquí, en cuanto a los estigmas, nos lleva a una nota, nos refiere James Strachey a su nota en La etiología de la histeria, volumen 3, páginas 192 y 193. Fin de la nota 12. Continúa el texto. Pero también ofrecemos la razón por la cual esos síntomas persisten y pueden ser curados mediante un procedimiento especial de psicoterapia hipnótica. Cada suceso, cada impresión psíquica están provistos de cierto valor afectivo. Aquí viene una palabra en alemán, me voy a atrever a leerla, perdonen mi alemán, Affektbetrag, Affektbetrag, que se traduce en español como monto de afecto, del que el yo se libra por la vía de una reacción motriz o por un trabajo psíquico asociativo. Aquí, en cuanto a la palabra monto de afecto, nos lleva a la nota número 13. Dice James Strachey, véase mis puntualizaciones acerca de esta expresión en un apéndice al primer trabajo de Freud sobre las neuropsicosis de defensa. Volumen 3, páginas 66 y siguientes. Continúa James Strachey. Breuer emplea el término affect-vert, equivalente más literal de la expresión francesa valeur affective o valor afectivo en español. Esto lo encontramos en Estudios sobre la histeria, es decir, volumen 2, página 224. Regreso al texto. Si el individuo no puede o no quiere tramitar el excedente, el recuerdo de esta impresión adquiere la importancia de un trauma y deviene la causa de síntomas permanentes de histeria. La imposibilidad de la eliminación es notoria cuando la impresión permanece en el subconsciente. Hemos llamado a esta teoría, bueno, viene en español también, la abreacción de los aumentos de estímulo. En serio, voy a ponerme a estudiar alemán y voy a buscar libros en alemán para ya no dejarles aquí el, el sentimiento de mi trauma con el idioma alemán. Aquí nos viene la nota número 14 que dice, aparentemente esta frase fue utilizada en una sola ocasión más, en la conferencia sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Lo vamos a ver en el volumen 3, página 38. Reisbach, la palabra en alemán Reisbach o Reisbache, Reisbache, aumentos de estímulo, figura también en el texto Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, volumen 12, página 226. Ay, otra vez. El término Erregungsbaches, aumento de excitación, aparece en una nota de Freud a su traducción de Lecciones del martes de Charcot, página 171, volumen 1, en contribución a la teoría del ataque histérico, y en el manuscrito E de la correspondencia con Fliess. Breuer lo emplea también 2 veces en su contribución teórica a estudios sobre la histeria. Volumen 2, página 211. Ya estamos por terminar. Me quedé, ya es el último párrafo de hecho. En resumen, pienso que concuerda bien con nuestra visión general sobre la histeria, tal como hemos podido formularla siguiendo las enseñanzas de Charcot, que la lesión en las parálisis histéricas no consiste en otra cosa que en la inaccesibilidad de la concepción del órgano
y de la función para las asociaciones del yo consciente, que esta alteración puramente funcional, con integridad de la concepción misma, esté causada por la fijación de dicha concepción en una asociación subconsciente con el recuerdo del trauma, y que esta concepción no devenga libre y accesible hasta que el valor afectivo del trauma psíquico no haya sido eliminado por la reacción motriz adecuada o por el trabajo psíquico consciente. Aquí hay una nota, la nota número 15, que está ligada a la palabra fijación. Nos dice un caso de curación por hipnosis, simplemente así. Es decir, nos pide leer un caso de curación por hipnosis. La última parte del texto dice, pero aún si no opera ese mecanismo, aún si para la parálisis histérica hace falta siempre una idea autosugestiva directa, como en los casos traumáticos de Charcot, habremos logrado demostrar de qué naturaleza debería ser la lesión, o más bien la alteración en la parálisis histérica, para explicar sus diferencias con la parálisis orgánica cerebral. Aquí finaliza el texto. Estamos en la página 210 del tomo número 1. Textos prepsicoanalíticos. Muchas gracias.